Hola, ¿qué tal? Ya en algunas clases anteriores de la asignatura recordamos un poco qué son las ecuaciones lineales o ecuaciones de primer grado. Analizamos cómo se pueden resolver, cuáles son las reglas de la igualdad que tenemos que aplicar para despejar a nuestra incógnita y poder tener la solución, los ceros o la raíz de nuestra ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es analizar problemas de aplicación relacionados con ecuaciones lineales. Recuerden que nuestra materia se llama matemáticas aplicadas. A lo largo de todo el semestre vamos a estar enfrentándonos a problemas de aplicación. Hay una técnica que yo les sugiero emplear cuando nos encontremos frente a un problema de aplicación de cualquier tipo. Lo primero es que si es necesario, lean varias veces el problema hasta que ustedes tengan claro qué nos está diciendo la situación, qué involucra, qué me está indicando y sobre todo, qué me está preguntando. Yo tengo que identificar, analizar bien cuál es la pregunta, cuál va a ser mi incógnita y hacia dónde puede ir encaminado mi resultado. Todo planteamiento o todo problema de aplicación nos da algunos datos relevantes. Esos datos hay que analizarlos, hay que separarlos e identificarlos bien. ¿Por qué es importante? Porque estos mismos datos nos pueden ir indicando cuál fórmula de las que ya conocemos podemos aplicar. Cuando es posible, también se recomienda hacer un dibujo de la situación. Para aquellos que son más visuales, a lo mejor en el texto y con los números no logro analizar claramente qué es lo que me está diciendo el problema o hacia dónde tengo que llevar la solución. Si hacen un pequeño dibujo, un bosquejo, esto me va a permitir de manera visual poder entender mejor qué es lo que está involucrando el ejercicio de aplicación. Y también, como último punto, pues utilizar fórmulas conocidas para intentar resolverlo. Ya tengo algunas fórmulas a la mano, entonces trato de aplicarla, no hay problema. Escribo una fórmula, veo que de esta fórmula no tengo ni siquiera datos que puedan ir llenando y obteniendo un resultado, entonces quiere decir que esa fórmula no es. Le cambio, le busco, no tengan miedo de escribir. Ustedes escriban, hagan procedimiento, van mal, bórrenlo, hagan otro procedimiento, intenten. Si ustedes entienden bien el problema y saben cuál es la pregunta, es mucho más fácil identificar cuál es la fórmula o el procedimiento que tengo que seguir. Lo clave está en los primeros puntos. Entiendan el problema, lean, vuelvan a leer. Hay veces que quieren resolver un problema cuando ni siquiera entienden qué les está diciendo. Es imposible que puedan resolver un problema que no entiendan. Entonces, lo primero que tienen que hacer es entender lo que están leyendo. Analicen, dense su tiempo de leer, de entender cada palabra, de analizar qué es lo que me está preguntando y a partir de ahí, ahora sí, lo más sencillo es identificar qué datos me está dando el problema. Hago mi dibujito si es posible para poder ahora sí aplicar alguna fórmula, desarrollar en este caso mi ecuación lineal para poder solucionar el problema que se me está presentando. Vamos a ver en este video algunos ejemplos. Necesito que los identifiquen, de preferencia pausen el video, vean, lean el problema, traten de resolverlo. Después, ahora sí, pónganle play al video y vean cómo se resolvía. Si ustedes iban mal, no hay problema. Aquí es en donde ustedes se pueden dar cuenta de sus errores. Si nada más ven los ejercicios, los van anotando y ustedes no los van analizando, es por eso que cuando se encuentran con un ejercicio ya para que resuelvan ustedes, pues no saben por dónde empezar, porque en realidad no han intentado hacer ninguno. Entonces, estos ejemplos son para que los lean, intenten ustedes resolverlo y después, ahora sí, vean si lo que ustedes resolvieron era correcto o por lo menos iba encaminado hacia donde tenía que ir. Vamos a hacer un ejemplo sencillito. Este no nos va a dar como tal un resultado concreto, sino un modelo matemático, para que vayamos identificando y familiarizándonos cómo es resolver un problema de aplicación mediante una ecuación lineal. El primer ejemplo nos dice,
Cuando vas a sacar copias, pagas una cierta cantidad de dinero que en este caso le vamos a llamar P, la cual varía dependiendo del número de copias que saques. Esa es mi variable, entonces el número de copias que voy a sacar es X. Suponiendo que el precio de las copias es 40 centavos, deduce un modelo matemático que indique lo que se debe pagar. Modelo matemático, una fórmula, una ecuación que me determine cuánto debo pagar por X copias. Si por una copia, estas son las copias y lo que debo pagar. Por una copia están de acuerdo que pagaría 40 centavos. Por dos copias, ¿cuánto pagaría? 80. Por 3 copias pagaría 1 peso con 20 centavos. Por 4 copias 1 peso con 60. Entonces, ¿cómo estoy calculando yo lo que voy a pagar? Para obtener estas cantidades de aquí, lo que estoy haciendo es que al número de copias, que en este caso era X, lo estoy multiplicando por 0.40. 0.40 por X. Y ese sería mi modelo matemático. ¿Cuánto pagaría entonces por 50 copias? Pues lo que tengo que pagar es 0.40 por 50 copias. 0.40 por 50, 20 pesos. Quiere decir que lo que voy a pagar por 50 copias son 20 pesos. Por 100 copias, por 30, por 12 es lo mismo. El modelo matemático, que es una ecuación lineal, es igual a 0.40 por X. Y este sería el modelo o la fórmula, la ecuación que utilizaría para calcular el total a pagar por X número de copias. Entonces, ya vieron, tengo un lenguaje común que voy a representar a través de una ecuación, de una expresión matemática, que en estos casos va a ser una ecuación lineal. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo ya más aplicado. Dice, encuentra un número tal que el doble de dicho número más 4 es igual que 5 veces la suma del número más 2. Muy bien, quiero encontrar un número, a ese número le voy a llamar X. Ese es el número que quiero encontrar. Y dice, el doble de dicho número, ¿cómo escribo doble de un número? Pues 2 por X. El doble de un número más 4 es igual que 5 veces la suma de ese número que es X más 2. Estoy multiplicando por 5 la suma del número más 2. Entonces, si se dan cuenta, esto que está en lenguaje común lo estoy traduciendo al lenguaje algebraico. Ya sé que implica que es el doble, que sea más, ya sé que indica que sea 5 veces una multiplicación y el más me indica una suma. Ahora sí, esta ecuación lineal solamente necesito resolverla con las propiedades de la igualdad que ya conocemos. 2x más 4 va a ser igual a 5 por x. 5x, acuérdense que monomio por binomio, el monomio multiplica a los dos términos del binomio. Más 5 por 2, 10. 2x menos 5x es igual a 10 menos 4. Menos 3x es igual a 6 y x es igual a 6 entre menos 3, x es igual a menos 2. Y este es el valor que quiero encontrar. El número tal que el doble de ese número más 4 va a ser igual a 5 veces la suma del número más 2. Si ustedes intentan resolverlo, entonces, o intentan comprobar que está bien, lo único que tendrían que hacer es sustituir en esta ecuación a x por menos 2 para identificar que efectivamente se cumple la igualdad. Yo ya no lo voy a hacer, pero eso es algo que ustedes podrían hacer como opción para identificar si sus resultados están correctos.
El siguiente ejemplo dice, un grupo de jóvenes fue de excursión, en la cual recorrieron un tercio del recorrido caminando. Entonces se fueron un tercio de todo el recorrido caminando. Después de ahí fueron 9 kilómetros en balsa y la mitad de toda la distancia recorrida en bicicleta. Y lo que me pregunta es el total de kilómetros recorridos. Entonces, lo que quiero saber es el total de kilómetros. Cuando hablo de total, entonces tengo que hablar de la suma de lo que hicieron caminando, lo que hicieron en balsa y lo que hicieron en bicicleta. Quiere decir que si un tercio del camino lo hicieron caminando, entonces el total va a ser X. Son X kilómetros. Un tercio de esos X kilómetros lo hicieron caminando. Después hicieron 9 kilómetros en balsa y hicieron la mitad de ese recorrido, que son X kilómetros, en bicicleta. Y el total de eso es los kilómetros recorridos. Este total de kilómetros, que es la suma de lo que hicieron en bicicleta, en balsa y caminando, lo identifico como X. Y eso va a ser igual al tercio de recorrido en caminando, a los 9 kilómetros en balsa y a la mitad del recorrido, que es X, en bicicleta. Podemos hacerlo o resolverlo de diferentes maneras. Yo lo voy a dejar así, no tengan miedo de trabajar con fracciones. 9 va a ser igual a X menos un medio de X menos un tercio de X. Este medio y este tercio los despejo para este lado de la igualdad. Entonces tengo una X menos un medio menos un tercio. 1 menos un medio menos un tercio. Esto es igual a ¿cuánto? Este es como si fuera 1 sobre 1. Saco denominador común, que va a ser 6. 1 por 2 por 3, 6. 6 entre 1, 6 por 1, 6. Un entero es como si fueran 6 sextos, menos 6 entre 2, 3 por 1, 3. Un medio es como si fueran 3 sextos, menos 6 entre 3, 2 por 1, 2. Un tercio es como si fueran 2 sextos. 6 menos 3 menos 2 sería un sexto. 9 enteros o 9 kilómetros son igual a un sexto de mi recorrido. Ahora, esto es como si fuera 9 es igual a X entre 6. ¿Qué hago con este 6 que está dividiendo? Tiene que pasar multiplicando. X es igual a 9 por 6. X es igual a 54, ¿qué? Kilómetros. Es el total de recorrido en esta excursión que hicieron los jóvenes, 54 kilómetros. ¿Y cómo se resuelve? Pues utilizando o auxiliándonos de una ecuación lineal o ecuación de primer grado. Les voy a pedir también o les voy a comentar en semanas anteriores, a ver, espérenme tantito, déjenme animaciones, desvanecer. Ok, creo que ya. Les comento, vamos a hacer algunos ejercicios también de plataforma. Las semanas anteriores habíamos estado haciendo algunas evaluaciones lineales, semanales, perdón, mediante formularios. Sin embargo, a partir de esta semana nos han permitido trabajar con la plataforma de innovaciones educativas o ICILED, no sé cómo la conozcan ustedes, en la materia de matemáticas aplicadas. Como les había comentado en esta asignatura, pues vamos a retomar temas de todo lo que han visto desde primer semestre. Entonces, nos han permitido, ya que ustedes ya tienen pagada la plataforma, que también en la materia de matemáticas aplicadas podamos hacer ejercicios de esta plataforma. Yo les voy a encargar esta semana. Esta semana lo que van a hacer es ir y descargar de la serie virtual de álgebra
A ver, dejen, mejor lo borro porque si no después no lo van a entender. De la serie virtual de álgebra van a descargar el sistema de ecuaciones de primer grado. ¿Qué van a hacer de este tema? Cuando ustedes lo instalan, yo sé que ya están familiarizados con esta plataforma, ya saben que tienen un menú inicial. Entonces, en este menú, lo que pueden hacer si quieren hacer clases o consultar algunos exámenes, no hay problema. Yo lo que les voy a calificar es que se vayan a la parte que dice aplicación. Cuando se van a aplicación, me van a hacer ejercicios propuestos, sean básicos o avanzados, como quieran ustedes. ¿Cuántos ejercicios les voy a encargar? Mínimo 20 ejercicios. Son ejercicios muy sencillos que tienen que ver con problemas relacionados con ecuaciones de primer grado. Les recomiendo que hagan de ecuaciones enteras porque es más sencillo que trabajar con ecuaciones con fracciones. Si quieren hacer ejercicios avanzados, también no hay ningún problema. Yo con que me hagan 20 ejercicios de aplicación del tema de ecuaciones de primer grado, esta sería como su calificación del examen semanal. Ya no les voy a hacer evaluación semanal mediante formulario, ya la evaluación semanal va a ser de lo que ustedes hagan en plataforma. Y recuerden que esta calificación es como una calificación más de libreta. Entonces sí les afecta si es que no la hacen. ¿Cómo vienen los ejercicios? Por ejemplo, uno de los ejercicios de plataforma viene de esta manera. Nos dice, haya dos números enteros consecutivos cuya suma sea igual a 103. Entonces quiero dos números enteros. Si mi primer número es x y son enteros consecutivos, mi segundo número va a ser x más 1. Entonces, tengo un número y el siguiente entero, pues a ese número le sumo 1. Y dice que la suma de estos dos números, entonces quiere decir que mi primer número, que es x, sumado con x más 1, va a ser igual a ¿cuánto? A 103. Y ahora sí, tengo mi ecuación lineal, ya puedo obtener el valor de mi variable x más 1 es igual a 103. 2x es igual a 103 menos 1. 2x es igual a 102 y x es igual a 102 entre 2 es igual a 51. Quiere decir que un número va a ser 51 y su consecutivo va a ser 52. Y efectivamente, son números consecutivos, enteros consecutivos, en el que la suma de ambos es 103. Entonces, este sería su resultado. Solamente es traducir el lenguaje común al lenguaje algebraico que va a estar traducido a través de una ecuación de primer grado. Resuelvo la ecuación y pongo aquí los resultados. No está tan complicado, ya vieron, 20 ejercicios para esta semana. Usuario, contraseña que van a utilizar ustedes es el mismo usuario y contraseña que utilizan para su materia de probabilidad y estadística. Otro tipo de ejercicios que vienen, dice, José tiene 14 años menos que Pedro. Entonces, José y Pedro. Dice, José tiene 14 menos que Pedro. Entonces, si Pedro tiene X años, José tiene X menos 14. 14 años menos. Y la suma de ambas edades, o sea, de José más Pedro, dan 56 años. Y nos pregunta la edad de cada uno. Ahora, si José tiene la edad de Pedro, que es X menos 14, y Pedro tiene X años, ya tengo mi ecuación lineal. Ya nada más despejo en mi ecuación para tener el valor de X. X más X, 2X es igual a 56 más 14.
2x es igual a 70, x es igual a 70 entre 2, x es igual a 35. Ojo, ¿cuánto era x? La edad de Pedro. Si Pedro tiene 35, entonces José tiene 35 menos 14. Y 35 menos 14 son 21 años. Quiere decir que, perdón, era Pablo, yo lo puse aquí como Pedro. Déjenlo cambio. Entonces era Pablo y Pablo. El mayor es Pablo con 35 años y Pedro de 21 años. Verificamos a ver si sí concuerdan mis datos con los que me da el ejercicio. Dice, José tiene 14 menos que Pedro. 21 si es 14 menos de 35, hasta ahí voy bien. Ambas edades suman 56, sí. Entonces ya tengo dos números que suman 56 y que un número es 14 enteros menor que el otro número. Y estos serían los valores que ustedes tienen que escribir en su ejercicio de plataforma para tenerlo correcto. Les comento o les repito, mejor dicho, ¿cuántos ejercicios van a hacer de plataforma? 20 ejercicios de aplicaciones. Básicos, avanzados, como ustedes gusten. Con que hagan 20, con eso es suficiente. Y más o menos así vienen los ejercicios. Esta es su tarea de plataforma de esta semana y ya en clase iremos trabajando algunos ejercicios también relacionados con ecuaciones de primer grado. Cualquier duda, cualquier pregunta, ya saben que me pueden contactar y con gusto resuelvo sus dudas.